quiero presentarte la parte cuarta de la construcción de este generador de frecuencia modulada clónico del Retes FM1. Recordarás que en la parte tercera lo dejamos funcionando bajo estructura de Colpitts, tanto en lo que puede ser la frecuencia dentro de la banda de la FM, es decir, a unos 100 MHz, que nos puede servir y nos sirve para ver si sintoniza ese receptor de FM, y también lo dejamos funcionando con una bobina de 10,7 MHz válida para hacer un ajuste de la frecuencia intermedia de la FM. Pero todo bajo la estructura de un oscilador Colpitts. Ya recordé, y bueno, voy a recordar que la regla mnemotécnica que uso yo para saber qué es Colpitts es que cuando veo una estructura que tiene una bobina y en sus extremos hay una estructura de dos condensadores en serie cuyo punto medio va a masa, digo que es Colpitts, es decir, veo condensadores C de condensador, C de Colpitts. Cuando veo una estructura de una bobina con un punto medio o un extremo que va a masa por exclusión o porque también lo asocio a bobina, la bobina a inductancia, a Henrios y Hartley empieza por H, pues digo, esto es Hartley. Es decir, que quiero asociar un poco el inicio de la palabra Colpitts y Hartley al elemento que considero más definitorio. Colpitts con dos condensadores a masa, Hartley, bobina, inducción, punto medio o extremo a masa. Visto esto, si yo quiero conmutar, si verdaderamente quiero hacer un oscilador que sea en Colpitts funcionando a los 100 MHz y en Hartley funcionando a 10,7, tengo que hacer y disponer de un conmutador de dos posiciones, una para digamos 100 MHz, otra para 10,7 MHz, pero además tiene que conmutar o tiene que trabajar sobre 6 circuitos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, los 6 circuitos que trabajamos en la conmutación. El primer circuito que vemos es el cambio de polarización que existe en el diodo de esa lámpara que actúa de osciladora. Cuando está trabajando en Hartley, la resistencia de polarización de la placa es de 5,6 kiloohmios. Cuando estamos trabajando como un circuito Colpitts, la resistencia que polariza es 5,6 más 22 kiloohmios. Estamos hablando de 27,6 kiloohmios. Será mejor para su punto de trabajo, hasta ahí no llego. O sea, no tengo el conocimiento para justificar por qué unas veces se usa una resistencia y otras veces se usa otra resistencia. Pero sí, en el esquema lo vemos y yo, por supuesto, lo respeté y le puse ahí la conmutación de ese circuito. Sabes que los cátodos generalmente van a masa. Unas veces es una masa directa y otras veces es a través de un paralelo de una resistencia y un condensador. Generalmente ese condensador electrolítico. Así polarizamos el cátodo. Aquí vemos cómo en Hartley esa toma de masa, es decir, ese llegar a masa, se hace a través de la mitad de una bobina, o sea, desde el punto medio de la bobina a masa. Es decir, que esa masa no es tomada directamente de lo que puede ser el chasis, sino que es tomada a través de la mitad de lo que es el bobinado de la bobina. Mientras que en Colpitts podemos ver que la polarización del cátodo va directo a masa. Otro circuito del conmutador es para cambiar de bobina. Unas veces estoy usando la bobina pues, de 100 MHz aproximadamente y otras veces lo estoy usando la de 10,7. Pues para hacer esa conmutación está ese conmutador que lo tengo ahí expresado. Y lo único que te quiero decir es que en el rango de 100 le podía haber puesto, en vez de una sola posición, le podía haber puesto dos posiciones más, que es lo que hace verdaderamente el Retes. Él lo pone a 85, 100 y 105 más o menos, para tener tres frecuencias. A mí me basta con una aproximadamente en 100, 90, te diría que casi me es igual. Bien, ese es el conmutador, el otro extremo, digamos, de la bobina, que tengo que conmutar. No tiene más, sino simplemente la particularidad, digamos que en Hartley está siempre conectado a ese punto. Verás precisamente la representación del dibujo está en posición de Hartley y en ese punto y en ese conmutador no tiene nada. Si luego lo subes
y lo pasas a Colpix, es decir, lo pasas a la generación de frecuencia de 100 MHz, estás metiendo la bobina de 100 MHz. La otra es como si estuviese siempre permanentemente conectado. Bueno, ya hemos hablado que los osciladores funcionan en función generalmente de meter parte de la señal, por ser la señal de placa, meterla otra vez a grilla, de tal forma que sean capaces con esa realimentación de mantener la oscilación, porque si no, esa oscilación, digamos, de intercambio de energía que existe entre bobina y condensador se atenuaría por las pérdidas que hay. Entonces tiene que haber algo que lo vaya dando chicha, y esa chicha la da en un elemento activo como es el tríodo mediante la realimentación. Entonces aquí vemos cómo, digamos, a la grilla acontece dos cosas, dependiendo si es Hartley, queda polarizada con 4,7 más 68K, y además luego se mete la señal que viene de la bobina a través de un condensador, que ahí hay un error, que ahí pone 33 microfaradios, no, es 33 picofaradios, se vuelve a meter, digamos, a lo que es la grilla. Mientras que si trabajamos con Colpix, se lleva a grilla lo que es la señal del Colpix, de la estructura, y además se polariza con una resistencia de 4,7K. Y ya por último, el sexto circuito que hay que conmutar es la salida. Esa salida, dependiendo sea por Hartley, bueno, tal salida, y que también ese condensador de 33 picofaradios, digamos, también mete señal hacia la grilla, pero bueno, también, digamos, actúa en salida. Y entonces cuando estamos en Hartley vemos que a salida salimos a través de ese condensador de 33 picofaradios. Aunque vuelvo a insistir que en el esquema hay un error que pone 33 microfaradios, eso es un error. Y luego, ya, en cambio, si estoy saliendo por Colpix, la señal va a través de un condensador de 6,8 picofaradios. Entonces ya hemos visto esos 6 circuitos y 2 posiciones. Yo no lo hice con un conmutador de estos rotativos, sino simplemente lo hice con un interruptor. Lo que pasa es que ese interruptor, uno es de 4 circuitos, 2 posiciones, y otro es 2 circuitos, 2 posiciones. Sí procure que esas 2 posiciones, luego lo veremos con cuidado, estaban más asociados a las bobinas. Mira, ese es el circuito en Hartley de una forma ya más limpia, que tal forma que lo podemos ver y apreciar los componentes fundamentales de ese circuito. Como veis, está la bobina, esa bobina que tiene 2 devanados, L1 y L2, y después hay una parte en azul que esa la quitamos, eso es el bobulador, será para los siguientes vídeos, no para este. Y lo que hice fue, ese condensador que hay de 22 picos, no lo pasé por el bobulador, sino lo llevé directamente a masa. Es esa línea negra que hay en la parte inferior, casi izquierda, que lo que hago es salir del punto inferior del condensador de 22 picos y llevarlo a masa. De tal forma que esta es la estructura verdaderamente de un oscilador, en este caso Hartley. Y su frecuencia está dada por la fórmula que tú ves en la parte superior derecha. Si los valores, yo probé que la bobina que yo construí estaba oscilando alrededor de 13 megas. Y entonces vi que para tener 13 megas, la inducción que yo tenía que tener en esa bobina, teniendo y bobinando sobre un núcleo de plástico, sin meter la ferrita, que tenía 9 milímetros de diámetro y con hilo, en este caso de 0,5, yo necesitaba, para tener precisamente esa inducción de 6,5 microhenrios, yo necesitaba unas 52 vueltas. Sí que es cierto que miré en el otro, en el auténtico, en el Retes, y el punto medio, o el punto intermedio, mejor dicho, de la bobina no va en el punto medio. Calculé que más o menos iba en un tercio, es decir, un tercio y la otra parte 2 tercios. Con lo cual yo hice aproximadamente unos 15 espiras y después unas 30. Yo le puse 45, yo creo que no llegué a 52. Yo creo que anduve alrededor 45-47. Pero sí que usé esa proporción, un tercio, digamos, lo que es la pequeña, y 2 tercios, lo que es la grande. Mira, ahí estoy preparando para hacer ya el circuito Hartley. Pero sí que es cierto que empecé con un conmutador de 4 y luego vi que no tenía suficientes contactos. Y por lo tanto, verás ahora, ¿ves? Hay ese conmutador de 2 posiciones, 4 circuitos. Entonces lo que hice,
fue después añadir uno de 2. Y esa bobina que ahora está situada sobre el de 4, luego lo pasé al de 2. Ya te he dicho que casi todo lo de bobinas lo he pasado al de 2. Bueno, ahí está funcionando normal en lo que es la banda de FM. En esta secuencia, en la cual puedes ver que está oscilando con más tensión pico a pico, ahora estamos alrededor de 40 milivoltios, ya he cambiado el conmutador. Ves que el conmutador de 2 posiciones he puesto la bobina y en el otro pondré el resto de los circuitos, que es ese que ves ahí. Ese tiene 4 circuitos y ese tiene 2 circuitos. Entonces, ese cambio, ya digo, está preparado para meter ya lo que es el Hartley. En este momento es todo Colpis, pero quiero asegurarme que poniendo conmutadores me sigue funcionando en la frecuencia de 100 MHz. Siempre hago paso a paso, o sea, no hago todo de golpe. Antes no lo tenía con conmutadores, ya empiezo a poner conmutadores, pero constantemente quiero ver que me sigue funcionando. Y incluso pues que el medidor, ese medidor que le tengo mucho cariño, que para frecuencias altas va muy bien, me está indicando 101 MHz, muy coincidente con la medida que está dando el osciloscopio. Mira, ya lo tengo funcionando el Hartley. Me está dando 15 MHz más o menos, pero verás que no tengo metido el núcleo. 15, 14, ya te digo, yo lo calculé para 13, pero bueno, ahí lo tengo. Más depende muchas veces incluso de cómo pongas esa bobina, más próximo a uno, más próximo a otro. No me preocupa de momento mucho el ajuste. Lo que sí quiero es tener una señal dentro de ese rango. Y esa señal de ese rango la tengo. Tengo en este momento unos 15 MHz y además tengo una señal muy buena en cuanto a amplitud pico a pico. Estamos hablando de unos 250 milivoltios. Francamente buena. Sí que es verdad que no es una sinusoide perfecta, pero vamos, me serviría incluso para ajustar en este momento a la frecuencia de 15, pero ya lo iremos ajustando. Ya verás que al final va a quedar curioso, por lo menos yo creo práctico. Aquí puedes ver la medida que es coincidente con la que da el osciloscopio, de 15,11 MHz. Estamos fuera del rango de 10,7 que pretendemos, pero también es cierto que, como ves, no tengo el núcleo de ferrita metido. Cuando meta el núcleo de ferrita metido, aumento la inducción de la bobina y disminuye la frecuencia. En este momento lo puedes ver. Estoy ya en una frecuencia de 13 MHz y lo único que he hecho es meterle un poco el núcleo de ferrita. Yo creo que metiendo un poco más conseguiré llegar a 10,7. Y si no, cambiaría ese condensador que hemos dicho de 22 picofaradios, que le he puesto directamente a masa, lo cambio y seguro que al final logro los 10,7 MHz que pretendo. Míralos, ya los tengo ahí. 10,7, 10,8. ¿Qué he hecho? Bueno, pues meter más el núcleo de ferrita. Hay una cosa, no sé si te habrás fijado, que estoy con unos 230 milivoltios pico a pico. Ese valor conseguido en estas tomas, después cuando voy metiendo más componentes, ese valor ya no lo logro conseguir. No sé por qué me ha bajado. Ya digo que influye mucho todo lo que va alrededor del circuito, todos los cables, depende cómo lo pongas, si cruza uno a otro, todo eso influye muchísimo. De todas formas, como creo que me sobra señal, de momento no me preocupa. Pero ahí tenía 200 y pico milivoltios y ahora tengo 10,7 MHz. Antes de terminar, me gustaría lanzar una pregunta para la gente que hace comentarios. Te habrás fijado que con Colpis fuimos capaces de hacerle trabajar a 100 MHz y a 10,7. Pero la estructura de este Retes FM1, cuando hace los 10,7, cambia. Y fíjate que el cambio exige, pues eso, un conmutador de 2 posiciones, 6 circuitos, más componentes. O sea, tiene su complejidad ese cambio. ¿Por qué se habrá hecho? Esa es la pregunta que me gustaría que se abra un pequeño debate para entre todos. Yo creo que tengo alguna idea por dónde van los tiros, por qué se ha hecho ese cambio a Hartley, pero quisiera saber vuestra opinión. Así que os animo a colaborar y en los comentarios contestar a esta pregunta. ¿Por qué se ha utilizado un circuito Hartley en vez de Colpis? Deseo te haya gustado. Muchas gracias.